Hare Krishna, saludos, bienvenidos nuevamente. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam, el canto primero, capítulo 15. Hoy leemos textos 20 y 21. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Soham Nripendra Rahita Purushottamena Sakya Priyena Suhrida Hridayanena Sunyam Advani Urukrama Parigraham Angaraksam Gopai Rasadbhir Avaleva Vinirjitosmim. La traducción del verso es la siguiente. Arjuna dijo a su hermano: Oh emperador, ahora he sido separado de mi amigo y muy querido, bien queriente, la suprema personalidad de Dios. Y por ello, mi corazón parece estar totalmente vacío. En ausencia de Krishna, he sido derrotado por unos infieles pastores de vacas, mientras custodiaba los cuerpos de sus esposas. Vamos a leer también el siguiente verso y ahora vamos a leer el 21, ahora volvemos al 20 para ver el significado. El texto 21 dice así: Yo tengo el mismo arco Gandiva, las mismas flechas y la misma cuadriga tirada por los mismos caballos, y los utilicé como el mismo Arjuna, a quien todos los reyes ofrecían sus debidos respetos. Pero, en ausencia del Señor Krishna, todos ellos, en cuestión de segundos, han quedado anulados y sin efecto. Es exactamente igual que ofrecer en las cenizas mantequilla clarificada, acumular dinero con una varita mágica o sembrar tierra estéril. Esta es la traducción del verso 21, que también tiene su significado. Vamos a leer ambos, pero voy a retroceder para leer el significado del verso 20. Como dijimos hace unos días, Prabhupada lo va a mencionar aquí en el significado, pero para ampliar un poco el contexto, es que Arjuna cuando sale de su propio palacio de Hastinapur y él llega a Dwaraka, se da cuenta que Krishna ya no está, entonces vuelve y al volver, Krishna efectivamente ya no está, y al volver, él se encarga de traer consigo algunas de las esposas de Krishna, que se habían quedado solas en ausencia de él. Y cuando viene en camino, sucede que es asaltado por unos infieles pastores de vacas, él dice. Y no solamente que fue asaltado, sino que fue derrotado por ellos. Esto fue mientras, él mismo dice, custodiaba los cuerpos de todas sus esposas. O sea, las esposas de Krishna venían siendo custodiadas y Arjuna las traía consigo. Pero sucede que lo asaltan en el camino estos niños, eran muchachos, y entonces lo terminan burlando a él y secuestrando a las esposas de Krishna. Por esa razón, es otra de las razones por las cuales el hombre viene también afligido, porque ni siquiera pudo ser capaz de cumplir bien esa misión. Y él, en estos dos versos, por un lado él dice, mi corazón quedó completamente vacío, y por otro lado, en el siguiente verso 21, él dijo que yo estaba allí peleando con esos pastorcillos, me burlaron, y lo extraño es que, vamos al 21, que yo tenía el mismo arco que utilicé en la batalla, las mismas flechas, la misma cuadriga, los mismos caballos, soy el mismo Arjuna que todo el mundo respetaba, pero aún así, todos esos poderes quedaron anulados y fui burlado por estos pastorcillos. En el significado de este verso 20, Prabhupada va a describir un poco brevemente
la situación de las esposas de Krishna. Vamos a leerlo y luego comentamos algo. El significado es el siguiente. Lo importante de este verso es saber cómo fue posible que Arjuna pudiera ser derrotado por una pandilla de innobles pastores de vacas y cómo esos mundanos pastores pudieron tocar los cuerpos de las esposas del Señor Krishna, que se hallaban bajo la protección de Arjuna. Srila Visvanatha Chakravarti Thakura ha resuelto la contradicción al investigar el asunto en el Vishnu Purana y el Brahma Purana. En estos Puranas se dice que una vez las hermosas habitantes del cielo complacieron a Astavakra Muni con su servicio y recibieron del Muni la bendición de tener al Señor Supremo por esposo. Astavakra Muni tenía torcidas 8 articulaciones del cuerpo, en virtud de lo cual caminaba de un modo muy peculiar. Las hijas de los semidioses no pudieron contener la risa al ver los movimientos del Muni, y éste, disgustándose con ellas, las maldijo diciendo que serían raptadas por pillos, aun a pesar de que obtuvieran al Señor como esposo. Más adelante las muchachas satisficieron de nuevo al Muni con sus oraciones, y el Muni las bendijo, diciendo después que después de ser robadas por los pillos, recobrarían a su esposo. En consecuencia, a fin de mantener las palabras del gran Muni, el propio Señor raptó a sus esposas burlando la protección de Arjuna. Pues de no haber sido así, ellas hubieran desaparecido de la escena al instante al ser tocadas por los pillos. Además, algunas de las gopis que oraron pidiendo convertirse en esposas del Señor regresaron a sus respectivas posiciones después de que su deseo se cumplió. Después de su partida, el Señor Krishna quiso tener a todo su séquito de vuelta a Dios, y todos fueron llamados de regreso, solo que bajo diferentes condiciones. Aquí termina este significado. Prabhupada está revelando y está describiendo la forma en la que está articulando este significado, es que está describiendo razones de fondo que están más allá del incidente ocurrido. Y esto entra, como hemos venido diciendo, ustedes recuerdan, hemos venido hablando de lila, que son las actividades, y tatua, la filosofía de fondo. Aquí Prabhupada, por un lado, Arjuna, él no recuerda completamente, no es que pone en sus palabras ni relata completamente el incidente con las reinas. Sin embargo, Prabhupada da información de carácter filosófico del tatua, y él describe cómo en realidad estas reinas no fueron, no es que quedaron desprotegidas por Krishna. Lo que ocurrió es que, como él lo terminó diciendo en las últimas líneas del significado, es que cuando Krishna partió, él quería que todo su séquito, fue la palabra que Prabhupada utilizó, todo su séquito, todo su elenco, también regresara con él. Y también, así como supimos de los guerreros de la familia de Krishna, toda la dinastía de los Yadus, ellos mismos se terminaron matando entre sí, y fue la forma en la cual Krishna se llevó a estos guerreros. Entre todos ellos se emborracharon y se mataron entre sí, y así de esa manera este elenco terminó su misión en la tierra. Similarmente aquí se está relatando que estas esposas de Krishna, Prabhupada expresó eso, como en realidad fue Krishna mismo quien burló la seguridad de Arjuna y raptó a esas esposas. Él mismo lo hizo a través de estos pastores
de estos infieles pillos, como Prabhupada los llamó. En el caso de la dinastía de los Yadus, Krishna, el medio que Krishna utiliza es el alcohol. Ellos terminan bebiendo, emborrachados, y las escrituras dicen que ellos, después de emborracharse, se hirieron con palabras fuertes. Entre ellos se hirieron, comenzaron a hablarse fuertemente y al final se mataron entre sí. Ese fue el medio que Krishna utilizó. En el caso de las esposas, de sus propias esposas, el medio que él utiliza es estos pastores pillos, mundanos también, Prabhupada, digo. En realidad, en ambos casos, el plan del Señor estaba ejecutándose, porque como leímos, Krishna quería que su elenco saliera del planeta. Lo cierto es que Arjuna está aquí dándose cuenta de que ya su arco, sus caballos, su carruaje, y él mismo parece estar vacío, como que ya se acabó su poder. y la conclusión de él es que Krishna ya no está. Él mismo dijo sentirse vacío. Vamos a volver. Por un lado vemos a Krishna haciendo ejecutando su plan de llevarse a sus esposas. Y por otro lado vemos al mismo Arjuna diciendo, a pesar de que el plan del Señor se estaba ejecutando, aún así Arjuna, su corazón estaba, en palabras de él dice aquí en esta línea, mi corazón parece estar totalmente vacío, él dice, porque he sido separado de Krishna. Como hemos visto a lo largo del capítulo, la respuesta en el capítulo 14, Yudhishthira tenía tantas preguntas, ustedes recuerdan. La respuesta a todas esas preguntas ha aparecido en este capítulo 15 en tantas ocasiones de manera explícita. Aquí Arjuna una vez más lo dice de manera así directa y explícita, que ahora ya estoy sin mi amigo Krishna. Y por esa razón mi corazón está vacío. Ustedes, quienes conozcan las oraciones del Señor Chaitanya, podrán identificar cómo esta afirmación de Arjuna, esta línea al menos, es muy similar al verso número 7 de las oraciones del Señor Chaitanya, Shiksastakam, donde él dice que me siento vacío, el mundo entero, el universo entero me parece vacío sin ti, Krishna. Dice el Señor Chaitanya orándole a Krishna, que es el mismo, sabemos, ¿no? Pero ya que Chaitanya aparece para ejecutar el papel de un devoto, por esa razón él se le llama, en realidad la encarnación la aparición de Chaitanya junto con su hermano Nityananda, que son Krishna y Balaram, ellos dos aparecen para cumplir el papel de devotos, ¿no? Ambos. Y por un lado tenemos a Nityananda, que con frecuencia se le llama Nityananda Prabhu, refiriéndose a eso, a que él aparece como un devoto. Por un lado, Nityananda es Prabhu, Nityananda Prabhu. Y luego tenemos a Chaitanya, que es Mahaprabhu, que es el Prabhu más grande, Mahaprabhu. Y en ese sentido, si hemos venido leyendo, por ejemplo, de que Krishna es el mejor amigo, padre, hijo, amante, y etcétera, también Krishna, él es el mejor devoto que puede existir. Por esa razón se llama Mahaprabhu, el devoto más grande. Y él, cuando cumple el papel de un devoto, Krishna cumpliendo el papel de un devoto, o sea, Chaitanya, él muestra la devoción más completa y profunda que existe, ¿no? Y es capaz de mostrar y expresar esa devoción completa y profunda en su estado más elevado, debido a que en realidad esa encarnación, esa manifestación de Krishna, en él internamente están juntos dos personas, que es Krishna y Radha. Y por la presencia de Radharani, que es quien tiene eternamente la mejor muestra y la muestra de devoción más intensa y profunda, Radharani está también presente
en la persona de Chaitanya. Entonces ella misma, por la presencia de ella, es que Chaitanya expresa esa devoción en un nivel más elevado y profundo. Y él escribe estas 8 oraciones, llamado Shikshastakam. Y en la séptima de las oraciones, yo pienso que lo podemos leer aquí. Vamos a ver si lo puedo encontrar brevemente. He entrado en este capítulo de Antya Lila del Chaitanya Charitamrita. Aquí está. En el capítulo 20 se hace un estudio sí, un estudio más amplio y profundo de estas 8 oraciones Shikshastakam. Y quien guste y tenga el deseo puede adentrarse en echarle un vistazo a este capítulo. Naturalmente, hay una diferencia entre adentrarse a leer un texto o a estudiarlo. En este caso, debido a que se trata del Chaitanya Charitamrita, es más recomendable que en el caso de que queramos hacer una lectura más amplia de las oraciones del Señor Chaitanya, podríamos leer este capítulo tratando de absorber lo que comprendamos. Un intento por estudiar en sí ya el capítulo sería más difícil debido a que entre Bhagavatam y Chaitanya Charitamrita hay tanto por aprender y por comprender que el intento de estudiar directamente este capítulo nos traería posiblemente algunas dificultades debido a que estamos haciendo un gran salto, estaríamos haciendo un salto muy grande. Tendríamos que haber estudiado y comprendido conceptos previos y haber tenido que llevar una práctica previa antes de adentrarnos en sí con seriedad a estudiar uno de los capítulos del Chaitanya Charitamrita como este, ¿no? Pero una lectura, para tener una visión más amplia del texto, una lectura está bien, viene bien hacerla. Texto 39. Mi señor Govinda, dijo Chaitanya, orándole a Krishna, mi señor Govinda, debido a la separación de ti, cada momento me parece un gran milenio. Las lágrimas fluyen de mis ojos como torrentes de lluvia y veo el mundo entero vacío. Y aquí están el verso en su composición original. Yuga yitam nimesena, chaksusa pravrisayitam, sunyayitam jagat sarvam govinda virahename. Que como algunos de ustedes sabrán, es una parte de la tradición, digamos, de aquellos que pertenecemos al movimiento, el movimiento Hare Krishna que inicia Chaitanya. Parte de la tradición es memorizar estas 8 oraciones, de las cuales esta que estamos leyendo aquí es la séptima. Yuga yitam nimesena chaksusa pravrisayitam sunyayitam jagat sarvam govinda virahename. Y bueno, la traducción es esa, que Govinda, sintiéndome que estoy separado de ti, me da la impresión como si un momento fueran años enteros y lágrimas caen de mis ojos y en tu ausencia me siento completamente solo y vacío en el mundo. Veo el mundo vacío, es la traducción que se da aquí. Bueno, esto lo venimos a leer debido a lo que leímos ahorita de Arjuna, ¿no? Él dice con sus propias palabras que estoy vacío, mi corazón quedó vacío porque he sido separado de mi amigo y mi muy querido, bien queriente. Es aquí en este texto 21 que Arjuna se da cuenta que es el mismo, los mismos caballos, la misma mismo carruaje, pero ya todo esto es como si me siento inútil. Podemos decirlo en palabras simples, que todo esto se volvió inútil. Ustedes sabrán, ¿no?, que están estas ceremonias, rituales que se hacían y todavía se hacen, en donde se prende un fuego, el fuego sagrado, y en ese fuego sagrado se ofrecen muchos elementos. Y el elemento más importante es la mantequilla clarificada para realizar estos fuegos, estas ceremonias que tenían el fuego sagrado. Y entre más se le suministraba mantequilla,
Entonces el fuego se mantenía ardiendo y podían ser ofrecidas al fuego más cosas. Y gracias a la mantequilla que mantenía encendido el fuego. Y una vez que el fuego se apaga, entonces ya la ceremonia se acabó, ya la mística se acabó. Ya la ceremonia, todo aquel ritual místico y misterioso se acabó porque el fuego estaba apagado. Ya una vez apagado el fuego y que se acabó la mística, de nada sirve que alguien le ponga mantequilla a las cenizas, ya se acabó todo. Lo que Arjuna está diciendo aquí, que ya lo místico se acabó porque Krishna se fue. Ahora yo tengo un montón de mantequilla, pero ¿de qué sirve si el fuego está apagado? ¿De qué sirve tener los mismos super caballos, este carruaje? ¿De qué sirve tener este super arco que me lo regalaron los semidioses? Tener estas flechas super afiladas. Yo mismo tengo una gran destreza, pero ya no sirve de nada porque el ritual se acabó. La misión de Krishna se acabó. Es lo que él está diciendo aquí. Vamos al significado. El significado es el siguiente. Como hemos discutido más de una vez, no hay que envanecerse de un plumaje prestado. Interesante la forma en la que Prabhupada lo articula esto. No hay que envanecerse de un plumaje prestado. Todas las energías y poderes se obtienen de la fuente suprema, el Señor Krishna, y actúan en tanto que Él lo desea y dejan de funcionar en cuanto Él los retira. Todas las energías eléctricas se reciben de la central eléctrica y tan pronto como la central deja de suministrar energía, las bombillas no sirven para nada. En cuestión de momentos, esas energías pueden ser generadas o retiradas por la voluntad suprema del Señor. Sin la bendición del Señor, la civilización material es únicamente un juego de niños. El niño puede jugar mientras los padres lo permiten. En cuanto los padres se retractan, el niño tiene que parar. La civilización humana y todas sus actividades deben estar acopladas con la suprema bendición del Señor. Y sin esa bendición, todo el adelanto de la civilización humana es como la decoración de un cuerpo muerto. Se dice aquí que una civilización muerta y sus actividades son algo así como la mantequilla clarificada que se echa en las cenizas, como acumular dinero con una varita mágica o como plantar semillas en un suelo estéril. Encontramos en este significado tres analogías. Primero, Prabhupada lo expresa de esta manera, que no vale la pena envanecerse de un plumaje prestado, o como creo que es más conocido el dicho, más en nuestro lenguaje castellano, ¿cómo es? Saludar con sombrero ajeno. No sé si se diga así en todos lados, pero se entiende, ¿no? Saludar con sombrero ajeno es que el crédito es de otro, pero me lo llevo yo. Y Prabhupada habló, entonces describió cómo un niño puede jugar, pero hasta donde sus papás lo permitan. Claro que actualmente hoy, con todo que está yendo en una dirección tan arrevesada, hoy parece ser que hay más autoridad de parte de los niños que de los padres. Ese es otro tema. Pero si prestamos atención a este significado y en aquellas ocasiones en donde Prabhupada señala a la civilización actual, vemos que lo que él señala, y lo hemos dicho en otras ocasiones, lo que él señala, el error que él identifica en la civilización moderna, no es el plástico en exceso, no es la superficialidad en exceso. El error que él señala es la falta de conciencia espiritual, la falta de el vínculo espiritual en las personas. O sea, en otras palabras, el avance de la civilización carece de una visión espiritual. Y como digo, si prestamos atención en aquellas ocasiones que Prabhupada aborda el tema, él no protesta ni señala como un error el hecho en sí de que se estén contaminando los ríos, explotando a las personas, explotando los recursos por todos lados, sino él señala que el problema es que no hay Dios. El detalle es que si toda esa civilización que ya existe estuviera vinculada con Dios, esa sería la perfección, dice Prabhupada entre líneas. Obviamente que si una persona
está vinculada con Dios, naturalmente llegará al punto de comprender que estamos, por un lado, estamos explotando a tanta gente de maneras tan crueles. Entonces vamos a bajar esa explotación. Si una persona tiene una conciencia espiritual, entonces de manera natural llegará a la conclusión de que, oigan, estoy consumiendo un montón de tonterías que no me sirven para nada. Voy a medirme un poco. Y eso sería una solución mejor, más que, eso sería una solución de raíz, más que la solución de pedirle a los gobiernos que nos den menos plástico, que talen menos árboles, y etcétera. Porque en realidad ya el consumidor, no solamente las grandes fábricas, no solamente las grandes empresas tienen una responsabilidad, sino mismo el consumidor. Nosotros mismos consumimos un montón de tonterías en exceso, por un lado, y un montón de cosas que no son necesarias. Y claro, alguien, una persona podría argumentar que esas necesidades innecesarias nos las crearon. Y en un sentido sí, podemos decir, pero la responsabilidad es nuestra. Aquí es una responsabilidad del individuo, de darse cuenta que tiene una cantidad de necesidades artificiales en su vida. ¿Esas necesidades artificiales fueron creadas por la publicidad? Sí, pero es responsabilidad nuestra limpiar esas necesidades artificiales. Y es absurdo en un sentido esperar que con leyes, ok, el gobierno tiene que poner mejores leyes para que yo limpie mis artificiales necesidades. No es así como funciona el asunto. Y muchas personas lamentablemente van en esa dirección. Y lo hemos hablado en otras veces. El componer nuevamente el planeta no es asunto de que el gobierno ponga más y mejores leyes. Es un asunto de ambas partes, ¿no? Incluso mientras el gobierno pone buenas leyes, nosotros podemos hacer, y en un sentido no solo podemos, sino podemos decir que debemos hacer el trabajo nuestro. Y el trabajo nuestro está escrito hace 500 años, esa propuesta y esa solución está escrita hace 500 años. Ayer hablamos de los Goswamis de Chaitanya Mahaprabhu, y ellos escribieron, especialmente uno de ellos, Rupa Goswami, escribió ciertas recomendaciones que siguen muy vivas para el día de hoy. Y una de ellas dice que Vacho vegan, Manasa Kroda vegan, Jiva vegan, Udaro Pasta vegan. Algunos de ustedes conocen este texto. Y aquí Rupa Goswami, él recomienda que uno pueda aprender a controlar qué es lo que come, a controlar qué es lo que habla, a controlar qué es lo que piensa, a ser dueño de uno mismo. Si soy dueño de mí mismo, entonces voy a ser capaz de dejar de explotar a otros, dejar de tener expectativas falsas sobre otros, aprender a controlar qué es lo que digo, aprender a hablar de manera inteligente, de tal manera que el otro no me la tome personal lo que estoy diciendo, aprender a expresar con claridad qué es lo que pienso, qué es lo que siento, aprender a identificar qué es lo que pienso, qué es lo que siento, aprender a identificar que cuando me siento de tal o cual manera, no es tanto la otra persona o lo que ocurre externamente o las empresas o lo que hay afuera. Aprender a hacerme responsable de lo que siento y de responsable de cómo lo expreso. O sea, ser dueño de mí mismo. Y a eso, en palabras técnicas, se le llama un Goswami. Una persona que es dueña de sí misma. Un verdadero ser humano civilizado. Y el Bhakti tiene diferentes recomendaciones que uno puede observar para llegar a ese estado, ser realmente dueño de sí mismo. Y ese es uno de los problemas sociales, como dijimos, actuales. No solamente el desorden creado por las grandes empresas, sino también el hambre voraz de las personas que caminamos en la calle, que tenemos, como dije, necesidades artificiales. La artificialidad no solamente es el plástico, o la artificialidad no solamente es el aire acondicionado que respiramos, sino la artificialidad en cómo hablo, cómo me expreso, la artificialidad de mis relaciones, la artificialidad de mis propias necesidades. Y todo eso está en mi responsabilidad, limpiar eso. Entonces, limpiando eso, podré darme cuenta de que puedo ser feliz incluso mientras el gobierno
trae buenas leyes. Yo mismo, la felicidad, la plenitud está a mi alcance antes de que los políticos se pongan de acuerdo y se pongan serios. Eso es el Bhakti. El Bhakti es ese intento por encender nuevamente el fuego en la sociedad. La sociedad tiene tantas cosas buenas, tanto avance de la ciencia que realmente hace que nuestra vida sea más feliz y más cómoda, indudablemente. Y Prabhupada, como dijimos hace unos días, a él le gustaba la ciencia aplicada y él no estaba en contra de la ciencia aplicada. Y quienes, como digo, nos tomemos el tiempo para ver la vida de Prabhupada, nos damos cuenta de que él no era un negacionista de la ciencia. Y él con mucha frecuencia decía, yo estoy usando este dictáfono, él decía, para grabar mis clases, utilizo con mucho agrado aviones para volar al otro lado del planeta, que hacen que la vida sea más práctica y más fácil. El problema de la ciencia, en palabras de Prabhupada, y el estilo de Prabhupada, era que el problema de la ciencia es que dejó morir el fuego. El fuego es Krishna. Claro que Krishna no muere, pero dejó apagar el fuego la ciencia. Por lo tanto, todo aquello bueno que puedan traer para el fuego, ofrecer en el fuego, no sirve porque el fuego está apagado. Pero si encendemos nuevamente el fuego que es Krishna, si traigo a Krishna a mi vida otra vez y enciendo ese fuego, toda la ciencia aplicada es una cosa fantástica que puede facilitar nuestra vida y ayudarnos a transitar por toda esta vida material y volver a casa. Y mientras lo hacemos, llevar una vida responsable y llevar una vida feliz. Una vida consciente es una vida plena, una vida feliz. Eso es lo que busca la conciencia de Krishna. Traer nuevamente a Krishna al centro y no tanto pelear con la ciencia para que la ciencia y las grandes empresas se vayan. Muy bien, queridos amigos y devotos. Entonces espero que sea un bonito fin de semana para ustedes y nos vemos el lunes. Hare Krishna.